children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Con su flamante nuevo Ministerio de Ciencia, los científicos de la Vivir, que son Pere Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien. ¿Tú estás por ahí, Javier? Estoy en Plasencia. Hombre, qué raro, qué raro. Ya tienes el menú diseñado para hoy, ¿no? Menú científico. No, aquí hace un tiempo espantoso, pero ayer pude dar un paseo de 4 kilómetros cuesta arriba. Anda. Y en cuanto llegué al primer pueblo me comí un cochinillo, claro, estaba extenuado. Para investigar, ¿no? Para investigar la relación entre el ejercicio claro. y el apetito. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. La semana pasada hablábamos de si el nuevo gobierno tendría buenos tiempos para la ciencia y tú resulta que habías publicado además un tuit con una fotografía con Pedro Duque, sí. Sin saber ni él ni tú que el teléfono iba a sonar para uno de los dos. Exacto, fue la primera entrevista que se hace a un ministro, lo ha hecho Pedro. No, fue una gran casualidad. Bueno, es verdad, la semana pasada dijimos, nadie sabía que iba a haber un Ministerio de Ciencia y aquí dijimos que había unos rumores de que se iba a formar, ¿no? Pero lo gracioso es esto, 2 días antes yo estaba, que creo... Todavía tengo la duda de si él lo sabía, pero 2 días antes, el jueves, yo estaba con Pedro Duque en la ESA, que le estaba haciendo como una entrevista, estuvimos como 2 o 3 horas hablando sobre su primer viaje espacial, ¿no? Porque era un texto que estoy escribiendo para un libro y nada, fue muy interesante. Pues, déjame que te cuente una anécdota que me pareció muy graciosa. Porque me explicaba que eso era en el 98, cuando iban a salir con el transbordador desde Florida, hay como un pequeñito autobús que les lleva hasta el transbordador, a todos los astronautas. Sí. Él era el único que era el primer viaje que hacía. Los otros ya habían estado en el espacio, los 7, 8 resto de astronautas habían estado. Entonces, cuando salen del autobús, había un policía y les pide las cartas del boarding pass. ¿En serio? En serio. Y entonces los astronautas empiezan a sacar la tarjeta de embarque. Y él, nervioso, que no tenía la tarjeta del embarque. Le aseguro que pagaos de viaje, decían. Era una novatada. Le estaban haciendo la novatada, que fue muy gracioso, todos los astronautas sacando la tarjeta de embarque. Les podían haber hecho quitarse las botas también. Sí, es verdad, ¿no? Pasar por seguridad. Pero no, me pareció interesante, porque esa visión tan ingeniería estuvimos hablando, pero después ya nos íbamos hacia el comedor de la ESA para almorzar él, yo para irme, y empezó a hablar de política científica, porque nosotros no hablamos, ¿no? Y muy crítico con cómo se había estado gestionando la ciencia, por eso yo creo que todavía no sabía que le iban a llamar. Claro, para eso no te lo habría dicho si sabe que va a ser ministro. Claro, y de hecho me quedé pensando, bueno, seguro que o sea, yo particularmente me alegro mucho de todo el Consejo de Ministras y de Ministros, cómo se ha formado, pero además del nombramiento de que haya Ministerio de Ciencia y que además esté alguien como Pedro Duque, claro. Hace un rato ha pasado por el programa un tal Pedro, que sabemos que es ministro, pero no sabemos muy bien cuál es, y ha demostrado que tiene sentido del humor. Sí, hombre, lo cual en la ciencia también mola. Sí. Bueno, y puede contribuir a poner de moda la ciencia. La repercusión que ha tenido el nombramiento de Pedro Duque es muy ilusionante. Sí, yo soy partidario de darle 100 días, ¿no? Es lo mínimo que se le puede dar a un nuevo ministro. Los científicos con los que he hablado creen que un ministerio de ciencia y universidades, que por primera vez incluye universidades, que antes estaban en educación, es una estructura administrativa complejísima y además nace con un problema, un grave lastre, que es que los presupuestos para este año están ya cerrados por el anterior gobierno, aunque el propio PP ha anunciado autoenmiendas a esos presupuestos, esas modificaciones no afectarán a la cuestión de la ciencia ni a las universidades. Y el mes que viene, en julio, tienen que estar aprobados los techos de gasto para el presupuesto de 2019, del año que viene. En estas condiciones y con un ministerio de una estructura tan compleja, claro, se necesita un equipo con capacidad de gestión política. Y
Pedro Duque no tiene esa experiencia, naturalmente. Por otro lado, todo el mundo admite que la ciencia tiene un problema de imagen, de comunicación al público, y que Pedro Duque en este sentido es una figura ideal, ¿no? Seguramente es la única persona de este sector a la que podría citar la mayoría de los ciudadanos. La única persona que la puede poner de moda, que es lo que le hace falta a la ciencia, ¿no? Que necesita, sí. Déjame recordar que hay un número de teléfono disponible por si alguien al final de esta sección quiere hacer alguna pregunta científica o menos científica a Pera y a Javier. Luego, por cierto, si buscamos un hueco, respondemos a la que dejamos en el aire la semana pasada, que era una teoría conspiranoica de la que luego hablamos. Seguro. Es un número de WhatsApp, por lo que pueden también escribirnos o mandarnos si quieren una nota de voz. Nosotros llamamos de vuelta. Es el 638-855349. Lo repito, 638-855349. Y últimamente cualquiera que lea la prensa debe tener la sensación de que no deja de haber noticias muy prometedoras sobre la lucha contra el cáncer. Muchas de ellas solemos comentarlas aquí en este espacio, aprovechando que viven Pera y Javier los domingos. Nos ayudan un poco a entenderlas mejor y también a rebajar las expectativas, que es lo que solemos hacer siempre, ¿no? La última pregunta que siempre acabamos haciéndonos es cómo de lejos estamos de encontrar curas para la mayoría de los cánceres, o por lo menos para los más agresivos, ¿no? Y hoy tenemos, la verdad es que mucha suerte. Estuvo hace unos años en este programa, en otra sección, lo recuerdo, en otra conversación deliciosa. Es María Blasco, que es doctora en bioquímica y biología molecular, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es, yo creo, podemos decirlo así, Pera, no me equivoco, una de las personas que más sabe de la lucha contra el cáncer, por extensión la lucha contra el envejecimiento humano, ¿no? Desde luego en nuestro país. Sí. Bueno, qué decir de María Blasco, ¿no? Aparte de que su trayectoria científica es importantísima, dirigir el CNIO, y realmente esa sensación de que se van acumulando noticias prometedoras alrededor del cáncer. Hace un par de semanas o menos salía en prensa este nuevo tipo de inmunoterapia con una mujer con cáncer metastásico de mama que le habían pronosticado meses de vida y que se ha quedado libre de tumor. Entonces... Privilegio. María, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí. Y gracias por venir. Y siento que hayas tenido que asistir a esa entrevista incómoda con Pedro Duque, que es tu ministro. No, ha sido divertido. Es tu jefe de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Claro. Oye, siempre que hablamos de un descubrimiento, cuando se habla, por ejemplo, de un fármaco contra algo, parece que tiene que pasar una década hasta que podamos usar ese fármaco. ¿Esos tiempos se van recortando? Sí, se van recortando. Hay que pensar que siempre desde que se hace un descubrimiento de ciencia básica hasta que hay un fármaco, pues suele pasar un tiempo largo, muchas veces porque estamos en sitios diferentes. Por una parte están los investigadores básicos haciendo los descubrimientos y en otro mundo bastante separado está la industria farmacéutica. Y entonces yo creo que esos tiempos se pueden acortar aumentando las colaboraciones tempranas, ¿no? Por ejemplo, en el CNIO tenemos dentro de nuestra propia institución tenemos un programa de desarrollo de fármacos y esto hace que podamos acelerar mucho los descubrimientos y tenemos ejemplos de descubrimientos básicos que hemos hecho pues en el 2011, por ejemplo, y en el 2013 ya lo habíamos licenciado una farmacéutica, o muchos ejemplos de codesarrollo con las industrias farmacéuticas. Yo creo que se puede acelerar mucho colaborando más cercanamente los investigadores básicos con la industria farmacéutica. Sí, y no vamos a entrar porque sería una discusión larguísima sobre el precio de los fármacos, sobre todo en algunos países, ¿no? ¿Qué es lo que más te quita el sueño cuando estás en el microscopio? Bueno, microscopio, qué antiguo, ya no usaréis microscopios. Todavía hay, ya lo creo. Lo que más quita el sueño, bueno, yo creo que en estos últimos años pues ha sido también un poco la falta de financiación, problemas que hemos tenido pues de contratación de personal, estabilización de investigadores, etcétera, pero a nivel científico realmente siempre es un placer, no hay nada que te quite mucho el sueño, lo que te mueve siempre es hacer descubrimientos y llevarlos lo antes posible realmente a los lucha, pacientes. ¿no? Es una carrera contra el cáncer, a ver quién gana esa carrera. Sí, bueno, no tenemos la sensación de lucha en sí mismo, pero sí la sensación de que es importante descubrir cosas nuevas y llevarlas cuanto antes a pues sobre todo la industria farmacéutica, que son los que tienen que hacer el desarrollo después con pacientes, ¿no? Ensayos clínicos, etcétera. María, corrígeme si me equivoco, pero supongo que cuando un fármaco está en un estadio muy básico de investigación, la industria farmacéutica tendrá más reservas a la hora de asumir el riesgo, ¿no? De una molécula que no sabe si va a funcionar todavía. Sí, lo que está pasando también en el mundo de la industria farmacéutica, nosotros en el CNIO esto lo estamos viendo, es que las frutas que colgaban bajo ya se han cogido todas, ¿no?
Entonces necesitan realmente ideas innovadoras para tener nuevas dianas contra el cáncer, etcétera. Y entonces se está ocurriendo este fenómeno realmente de acudir a los centros de investigación básica a buscar ideas nuevas y desarrollar con los investigadores de estos centros estas ideas, ¿no? Y en el CENIO esto lo hemos visto. Estamos muy contentos porque han venido farmacéuticas internacionales, todas ellas, que vienen realmente a financiar investigación básica todavía, pero porque ven que es importante que se desarrollen estas ideas y después pueden terminar, digamos, siendo internalizadas en estas industrias farmacéuticas. Sí. ¿No? Yo quiero reforzar una cosa, porque en el concepto este que estamos tratando está lo que se llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es que el científico le interesa investigar hasta publicar unos resultados, y a la industria farmacéutica le interesa coger estos resultados cuando ya están más avanzados. Entonces no hay como este encuentro entre medias. Y es verdad, yo estuve hace un año y medio o algo así en el CENIO con María, y me recuerdo una frase que me dijo. Me dice, mira, publicar un Nature o publicar un Science, ya lo sabemos, esto no tiene mérito. Es decir, publicar una gran investigación científica no tiene mérito. Tenemos que hacer un paso más allá para romper este valle de la muerte. Es decir, para los científicos acercarse un poquito más a la industria, y eso motive a la industria a acercarse un poquito, a asumir un poquito de riesgo un poquito antes, ¿no? Y entonces encontrarse, porque realmente sí que hay este valle de la muerte entre la investigación y el interés farmacéutico. Sí, así es. Entonces, yo creo que esto en el CENIO hemos cambiado un poco la cultura. Es un centro de investigación donde la edad media son un poco más de 30 años, hay investigadores muy jóvenes y sobre todo todos los que hemos contratado últimamente, ¿no? Como líderes de investigación, todos ellos quieren hacer esto, ¿no? Todos quieren no solo quedarse en el Nature, que por supuesto también, ¿no? Sí, es muy importante publicar en Nature, pero después también iniciar programas, ¿no? Con el programa que tenemos de desarrollo de fármaco, que es interno, que está financiado públicamente, es decir, no hay ningún interés económico, es decir, investigamos las moléculas que nos parecen más atractivas, ¿no? Y a mí esto me gusta mucho, ¿no? Que hemos cambiado un poco la cultura esta, ¿no? Y que ya no es algo raro que un investigador básico que quiere publicar en Nature también quiera iniciar un proceso de descubrimiento de fármacos, ¿no? A nivel todavía básico, que después se pueda licenciar a una farmacéutica. Hay todo este sector de la medicina translacional, ¿no? Que tiene una importancia creciente, que intenta precisamente cubrir ese gap. Sí, después obviamente no solo se trata yo creo que hay varias maneras, ¿no? de acelerar o de saltar este valle de la muerte, ¿no? Por una parte los investigadores podemos identificar nuevas dianas y podemos colaborar con la industria farmacéutica para desarrollarlas y que lleguen algún día a un paciente, pero después por otro lado también los oncólogos, por ejemplo, pueden colaborar con industrias farmacéuticas a desarrollar unos fármacos en el contexto de los ensayos clínicos, ¿no? Y esto también es algo muy importante, ¿no? Y vosotros como investigadores, esto es una pregunta un poco más personal, trabajáis en un laboratorio que es un lugar frío, avanzáis a vuestro ritmo, pero ¿tenéis contacto con pacientes que están luchando contra el tiempo? Menos. Tenemos en el CENIO la mayor parte. El CENIO no es un hospital, no llegan pacientes, no entran pacientes, es un centro de investigación. Pero sí que tenemos acuerdos con hospitales y tenemos oncólogos que o bien están contratados por el CENIO o bien por hospitales que se mueven entre un sitio y otro. Por ejemplo, tenemos un acuerdo importante con el Hospital 12 de Octubre. Hay 2 oncólogos del 12 de Octubre que tienen su laboratorio también en el CENIO y tenemos también oncólogos pagados por el CENIO que están en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. Pero el CENIO per se es un centro de investigación donde no entran pacientes. Pero sois siempre conscientes, me imagino, de que tenéis vidas en vuestro futuro, ¿no? Sí, tenemos también una consulta de cáncer familiar, aparte de estos oncólogos que se mueven entre el CENIO y hospitales, donde pues se da consejo genético a familias con muchos casos de cáncer. Esto está en el Hospital de Fuenlabrada. Es decir, que sí que tenemos interacción con pacientes, aunque en el CENIO no vienen pacientes. ¿Y habéis visto aplicación directa de algunos de vuestros desarrollos? Yo me acuerdo cuando estuve que teníais esos ratones avatar, que era coger un poquito del tumor de un paciente y ponerlo en diferentes ratones, hacer que crezca y luego probar fármacos diferentes en cada ratón para ver cuál es el que funciona mejor y ese ser el que aplica al paciente. ¿Eso, por ejemplo, ha sucedido ya en personas humanas, no solo en ratones? Bueno, sí, estas son iniciativas que de hecho ocurren en varios hospitales. En el CENIO también esto es algo que hemos hecho, pero ejemplos de desarrollos que se hayan hecho en el CENIO, ¿no? Que se estén aplicando en pacientes, pues tenemos, ¿no? Por ejemplo, de la investigación de uno de los grupos de investigación básica, que es un grupo que investiga el melanoma, dirigido por Marisol Soengas, ¿no? Se sacó un nuevo producto, se licenció a una compañía spin-off del CENIO.
Esta compañía es una compañía española que nace del CENIO y que ya ha tratado a los primeros pacientes de cáncer con este producto, ¿no? Esto ya se ha tratado un paciente de cáncer con un producto que ha salido del CENIO. Y después, a través de la consulta de cáncer familiar, que somos como cazadores de nuevos genes del cáncer, ¿no? Pues ahí hemos encontrado algunos genes que explican tipos de cáncer familiar y eso se implementa inmediatamente. Inmediatamente pasan a buscarse en estas familias con muchos tipos de cáncer y se puede ayudar a estas familias de manera inmediata. El diagnóstico temprano. Luego está el factor genético, por supuesto, que contra ese es muy difícil de luchar cuando naces, ¿no? Pero también los hábitos. Hay que recordar siempre a la gente la importancia de los hábitos, ¿no? Sí, el ejemplo paradigmático es fumar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que el cáncer de pulmón era un cáncer raro, bastante poco frecuente, desde que las mujeres empiezan a fumar, el cáncer de pulmón pues es casi ya, no sé si la primera, pero sí la segunda causa de muerte seguro por cáncer en las mujeres, ¿no? Y yo creo que esto es un ejemplo de cómo hábitos de vida pueden afectar negativamente. Y es importante que se sepa y que se evite, claro. Hemos hablado en este programa, han hablado ellos en ocasiones de la inmunoterapia. ¿Es tan prometedor como parece? Pues parece ser que sí, que hay un porcentaje, o sea, no el 100% de los pacientes, pero un porcentaje de los pacientes que está alrededor de un 20% que sí que responden a esta inmunoterapia y se han visto pues curaciones de larga duración, ¿no? Incluso de metástasis, ¿no? Incluso de metástasis, como el caso que habéis mencionado antes. Sí. Entonces es un ejemplo también de unas investigaciones que hace 10-15 años pues no eran las investigaciones estrellas dentro del mundo de la investigación oncológica y cómo esto ha sido una revolución. O sea, esto nos quiere decir que cualquier tipo de investigación alrededor de los mecanismos moleculares del cáncer puede convertirse de repente en un paso adelante muy importante, ¿no? De ahí la importancia de investigar, ¿no? en cosas, aunque no sean las que en ese momento están más candentes, ¿no? Y en cualquier caso no va a haber una penicilina del doctor Fleming contra el cáncer, ¿no? No. Decimos siempre que la mitad de los cánceres ya se curan y contra la otra mitad no va a surgir un fármaco maravilloso ni una inmunoterapia perfecta que resuelva todos los demás, ¿no? Hay que ir paso a paso, casi paciente a paciente, ¿no? Sí, bueno, lo de paciente a paciente, pues ahí entra lo del tratamiento personalizado, que tiene que ver con los avatares que tú decías antes, es decir, buscar para cada paciente la mejor estrategia terapéutica, ¿no? Pero efectivamente, un punto importante en el cáncer de cuándo es curable o no es curable es detectarlo a tiempo también, es decir, hay el proceso conocido como metástasis, que es cuando ya las células del tumor inicial digamos que invaden otros tejidos y ahí es cuando el cáncer es complicado de tratar. Ahí hay un gran vacío terapéutico y de hecho es uno de los temas por los que también apostamos, por estudiar en más detalle la metástasis porque sigue siendo la causa de muerte y ahí, como digo, hay un vacío terapéutico importante a pesar de estos resultados positivos, ¿no? Que se han mencionado antes, ¿no? Con inmunoterapia. Y en lo de detectar a tiempo, porque hay otra herramienta, no sé si trabajáis vosotros en inteligencia artificial, pero ha habido una noticia en las últimas semanas muy paradigmática también. Un software de inteligencia artificial ha detectado mejor los melanomas, los cánceres de piel, que un grupo de médicos. Esto es muy significativo. Es decir, tú haces fotos de un melanoma, se la enseñas a 100 médicos y 86 te lo detectan. En cambio, el software, bueno, lo he explicado un poco mal, pero el índice de acierto era el 90 y pico % con inteligencia artificial y el 86% con doctores. Es decir, hablamos en otras áreas de la ciencia que la inteligencia artificial y del mundo en general va a ser revolucionaria. ¿En temas de cáncer también? Bueno, yo creo que has puesto el ejemplo de melanoma. Son aplicaciones que tú te puedes descargar en el móvil. De hecho, yo las tengo descargadas y las he utilizado. Es decir, que tú puedes hacer una foto de un lunar que tienes y esto lo van a comparar con fotos de lunares malignos y benignos y te va a decir un riesgo, ¿no? Yo creo que es algo que, por supuesto, puede ayudar, ¿no? Incluso sabiendo el aspecto de la cara de una persona, incluso hay trabajos científicos que te aproximan el riesgo de enfermedades que pueda tener, la edad biológica, es decir, que las técnicas de análisis de imagen seguramente van a aportar mucho, ¿no? En el diagnóstico. Sabes, María, que decía que siempre guardamos un momento para llamadas al final, como siempre se nos ha ido el tiempo, pero mira, hay una llamada, hay muchas, pero y todas quieren hablar contigo, así que vamos a solamente saludar a una persona que es Carmen de Sitges. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Si tienes una pregunta rapidísima, adelante, Carmen. Sí, muy rápida. A ver, persona con muchas metástasis a partir de un cáncer de mama, sometida a radioterapias, quimioterapias, y ya en un estado muy avanzado, el tema de la inmunoterapia. En esos casos, ¿puede funcionar o solamente cuando el cáncer está antes de la metástasis o cuando está recién diagnosticado? Gracias. Es un caso que tenemos.
Gracias, Carmen. Vale, gracias. Y mucha suerte. Un beso. Hasta luego. Bueno, yo creo que se ha mencionado antes un caso que fue sí. noticia hace un par de semanas de una persona también precisamente con cáncer de mama, creo recordar, con metástasis, Sí. y yo creo que sí, lo que tiene que hacer es consultar con su oncólogo y ver si hay algún ensayo clínico que esté ahora mismo abierto y que pueda participar en este ensayo clínico. Todo esto va a través de los ensayos clínicos y ahí son los oncólogos quienes tienen que recomendar si encaja o no la paciente en el ensayo clínico. Cada cáncer es un mundo, es alguien que dijo una vez en este programa, un científico. ¿Cuál es la noticia que más te gustaría escuchar en el ámbito de la investigación contra el cáncer si mañana por la mañana de repente quisieras oír un titular esperanzador? Bueno, pues Porque claro, nosotros todos diríamos genéricamente pues que el cáncer se cura, pero tú seguramente Bueno, dirías a pues mí que me la molécula tal... Sí, me encantaría. Ahora estamos empezando a conocer los mecanismos de por qué las células invaden otros tejidos, ¿no? Y producen la metástasis. Me encantaría escuchar que hubiera un nuevo fármaco revolucionario, tecnología revolucionaria que pudiera bloquear el proceso de metástasis. Eso me parecería fantástico. Bueno, mañana tienen una noticia en el CENIO, pero está embargada hasta mañana. Ay, no podemos darla. Algo de cáncer de cerebro, ¿no? Sí, precisamente No, metástasis. pues lo que está embargado no se puede comentar. Exacto. Off the record. María Blasco, que es doctora en bioquímica y biología molecular, directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y alguien a quien su trabajo, pues debemos agradecer el hecho de que salva vidas. María, gracias por venir. Un beso. Un placer. Y a vosotros. Espera, Javier. Gracias. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.